¿Vamos a empezar? Bueno, gracias a todos por esperar. Me pido disculpas porque mi uso horario evidentemente es distinto al del resto de la gente, pero admito que tengo algunos problemitas más que el resto de la gente y a veces se me complican los horarios. A ver, antes de empezar a contarles lo que hemos resuelto, yo les pido que hagamos un repaso de un problema que tenemos que asumir, entender y darnos cuenta de la dimensión del problema. Lo primero que quiero es que entendamos que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado, que seguimos sin conocer ni el remedio ni la vacuna que la evite, y que el único remedio que todos los infectólogos y epidemiólogos sostienen que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno. Y que por lo tanto tenemos que recurrir a eso para lograr el objetivo que nos marcamos el primer día, que es aletargar la velocidad de contagio y haciendo más liviano la velocidad de contagio, garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta a los que se infecten y a los que necesiten ser atendidos médicamente. Nosotros llevamos ya desde el día 20 de marzo una cuarentena que se extiende hasta el lunes próximo. Veamos primero qué es lo que nos pasó en esa cuarentena. Acá ustedes tienen la cantidad de casos en la curva más alta, tienen la cantidad de casos que han ocurrido, tienen la cantidad de gente que se ha curado y tienen la cantidad de gente que lamentablemente ha fallecido en todo este tiempo. Paro en este momento para solidarizarme y hacerle llegar mi saludo a todos los familiares que han perdido en este tiempo a un ser querido. No lo pude hacer hasta acá, pero quiero hacerlo, porque cada una de estas personas que ya no están es un dolor que guardamos en nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que logramos nosotros en ese tiempo, con esa curva? Miren, el 20 de marzo, el día que iniciamos la cuarentena, la velocidad de contagio era esta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 3 días, 3,33 días, se multiplicaba el contagio. De 1 pasaba a 2, de 2 pasaba a 4, de 4 pasaba a 8, de 8 pasaba a 16. Porque esa es la velocidad del contagio de esta enfermedad. ¿Qué logramos hoy, el 7 de abril? Que esa velocidad sea de 10,29. Es decir, que para que se multiplique necesitamos dejar pasar 10 días. Esto es el efecto de la cuarentena. ¿Se entiende? Esto es lo que llamábamos achatar la curva. Ahora, el que contagia al segundo no demora 3 días, sino que demora 10,29, casi 11 días. Si nosotros seguimos manteniendo esta cuarentena, seguramente lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aún. Y eso es lo que tenemos que lograr. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esto es un logro nuestro, es un logro de cada argentino y de cada argentina, de la sociedad toda. Y me parece importante que lo sepamos para que todos entendamos que tanto esfuerzo no es en vano, tiene mucho sentido. Porque en la medida que ganemos tiempo, construimos mejores condiciones para atender a todos y cada uno de los que se infectan. ¿Ok? Según las proyecciones iniciales que teníamos cuando empezamos, cuando tuvimos el primer caso, el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos. Y en verdad tenemos en total el número que acabo de decir, lo dejé por ahí, 1.975 contra 45.000 que debieran haber existido si no hubiéramos tomado la medida que tomamos, por la velocidad de contagio que había en ese entonces. ¿Se entiende? Hoy tenemos el 4,16, lo que podríamos haber tenido, es esa cifra que tiré antes,
Con las perspectivas iniciales ya estaríamos ocupando el 83% de las camas ocupadas, estamos lejísimos de esta cifra. A la fecha, el porcentaje ocupacional de camas de terapia intensiva es de 3,9. Como ustedes saben, el porcentaje sigue siendo exactamente el mismo. De cada 100 que se infectan, 80 se recuperan con un tratamiento leve, reposo y medicación. Del 20% restante, solo terminan en terapia intensiva el 5% y el otro 15% necesita atención de internación, pero sin recurrir a las características de la terapia intensiva, los famosos respiradores automáticos. ¿De acuerdo? Vean ustedes lo que pasó en Brasil y Chile, dos países cercanos a nosotros. Esta es nuestra suerte de contagio, esta es la suerte de contagio de Chile, esta es la suerte de contagio de Brasil. Brasil tiene 5 veces nuestra población y Chile tiene la tercera parte de nuestra población. Quiero marcarles esto para que vean que en el continente también se reflejan los resultados de la cuarentena. Miren los fallecidos. Brasil, Chile y Argentina. Chile, recuerdo, con 1/3 de la población que tiene Argentina. Ahora vayamos a otros ejemplos. Brasil siempre sigue siendo el anaranjado. Italia, España, Argentina. Fallecidos, Italia, España, Brasil, Argentina. Sumemos a Estados Unidos ahora y veamos los casos. Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Fallecidos, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Vamos a parar en este momento para que entendamos todo lo que acabamos de ver. Me queda un minuto en esta última placa. Lo único que está demostrando es que la cuarentena tiene sentido. Que hemos logrado acotar mucho los términos del contagio, la velocidad del contagio. Pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Esto sí es necesario que lo entendamos. Yo no sé cuánto tiempo, nadie sabe. Hoy a la tarde me reuní con los especialistas. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Nadie lo sabe. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Y yo quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido. Que no es verdad que todo esto es inútil. Porque finalmente, si en verdad hubieran sido 45.000 los casos que hoy deberíamos haber soportado, no quiero pensar cuántos muertos habrían caído en el camino. Esos muertos, gracias a Dios, no existen. Y son vidas que de algún modo salvamos entre todos, cumpliendo con la cuarentena. Nosotros nos preocupó mucho la llegada de gente del exterior, porque definitivamente hay que tener en cuenta que los que viajan, en verdad, tienen serio riesgo de quedar infectados y de traer esa infección hasta nuestras tierras y de infectar a otros. Entonces hicimos una aplicación que hoy ya tienen más de 1 millón de personas que la han bajado, que son todas personas que vinieron del exterior en los últimos mes y medio más o menos. Y esa aplicación lo que nos permite ver es dónde están los que han llegado. Llegaron en total, desde que este programa, en los últimos 28 días, 217.000 personas, que como verán,
En su mayoría están en la ciudad, en Buenos Aires, generalmente en el conurbano, generalmente en el corredor norte del conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Y esos son los 4 puntos rojos que ustedes ven, porque allí es donde está el riesgo. ¿Qué pasa con cada una de esas personas? A esas personas que llegaron le pedimos que bajen, hicieron una declaración jurada, le pedimos que bajen la aplicación y nosotros pudimos ir siguiendo su comportamiento desde el día que llegaron en adelante. ¿Cómo lo hicimos? A través de migraciones dependientes del Ministerio del Interior. Nos comunicamos con las personas, les preguntamos con quiénes se contactaron, a quiénes vieron, a los que vieron también los llamamos y fuimos individualizando a las personas que corren riesgo de contagiarse, por haber viajado o por haber visto a alguien que viajó. Este mapa nos permite conocer en qué situación estamos. Como verán, y lo van a ver después, el problema siempre se concentra en la zona centro. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Ahí están los focos donde llegaron la mayor cantidad de viajeros. Y muchos trajeron con ellos el virus, porque la cantidad de casos importados sigue siendo claramente mayor que los casos que llamamos autóctonos. Acá tenemos los últimos 14 días. ¿Por qué mostramos esta filmina? Mostramos esta filmina porque es el tiempo en el que supuestamente el virus puede circular en una persona. Son los 14 días en que una persona puede contagiarse. Dicen los médicos que generalmente cuando una persona se infecta y toma la enfermedad, esto ocurre entre el día 4 y 6 del contagio, pero entre el día 6 y el 14, algunos dicen que 11 o 14 días, según se trate, entre el 6 y el 14, hay mucha gente que no tiene síntomas, pero sigue cargando el virus y por lo tanto pueden seguir contagiando. ¿De acuerdo? Estos son los repatriados en los últimos 14 días, 18.797 personas. Y acá tienen, la mayoría son de Buenos Aires nuevamente, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos y Córdoba son los 4 lugares donde yo diría el tema hay que prestarle atención. Miren ustedes, si uno calcula cuánta gente se enfermó por cada 100.000 habitantes de cada país, el 4,19%. 119% Estados Unidos, 8,40% el doble Brasil, 31,24% Chile, 15,94% Perú, 28,14% Ecuador, México 2,16%, Colombia 4,37%, Uruguay 12,21%. Ustedes se dan cuenta que tuvo sentido esto. Tuvo sentido. Y tiene sentido el esfuerzo. Y yo lo que quiero más mostrarles, y que todos entendamos, que no fue en vano quedarse en casa. Que fue bueno, que nos alivió el problema, que aún existe. Con esto creo que era la última filmina. Entonces, a partir de todo esto que nosotros hemos hecho, les cuento un poco qué idea tomamos. Nosotros hemos decidido seguir con la cuarentena, exactamente en los mismos términos que existen hoy, con lo cual solo vamos a dictar un decreto que prorrogue la cuarentena ya dispuesta. El aislamiento obligatorio, el aislamiento social preventivo y obligatorio. La miro a Vilma porque es la que aprendió esa definición, lo dije bien. Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y en los grandes centros urbanos. Ahora, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo cuando hablamos con todos los gobernadores por teleconferencia. Y les propusimos, porque escuché las opiniones de muchos, que ellos me expliquen qué es lo que ellos ven como posibilidad para
ir levantando la cuarentena en algunos lugares puntuales. Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena, que a mí me gusta llamarla cuarentena administrada. Es decir, la cuarentena existe tal como está hoy, y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. Cuando digo lugares, lo digo porque muchos gobernadores me han planteado la existencia de pequeños pueblos muy aislados, muy rurales, que en verdad el riesgo, que no registran ningún caso de infección y que en verdad hacen toda su vida internamente y que por lo tanto no tiene mucho sentido mantenerlos aislados porque en realidad no se conectan con el afuera. Nosotros tenemos además una experiencia que venimos haciendo con resultado incierto, esta es la verdad, en los barrios más humildes del Gran Buenos Aires. Como allí es muy difícil controlar la cuarentena individual, lo que nos propusimos fue hacer eso que llamamos como cuarentena comunitaria. Es decir, tomo al barrio y me garantizo que nadie salga y nadie de afuera entre al barrio. Y si el barrio no está infectado, evito que alguien entre o alguien salga a buscar la infección. Hoy me decía el doctor Pedro Kainck una cosa que todos tenemos que guardarnos en la cabeza. El virus no nos busca a nosotros vamos a buscar al virus. No es que el virus está buscando cómo entrar por la ventana de mi casa, porque no está en el aire. Nosotros nos exponemos al virus cuando andamos caminando por las calles o nos concentramos en un lugar con gente. Y esto hay que acordárselo, porque nosotros somos los que vamos a buscar al virus. Si nos quedamos en casa, el riesgo de encontrarnos con el virus es absolutamente nulo. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros nos hemos propuesto ver, a partir de lo que los gobernadores han dicho, analizar el modo de ir escuchando esos casos, de comunidades que pueden seguir funcionando por sí mismas sin conectarse con lugares en riesgo, y de algunas actividades que tienen que ver con actividades rurales, que nosotros entendemos que tal vez podemos aceptarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de mañana, el jefe de gabinete se contactará junto al ministro del Interior con cada gobernador. Cada gobernador le dirá cuál es el pueblo que cree que hay que declarar en cuarentena comunitaria, le dirá qué tipo de actividad en su provincia él cree que puede llevarse a cabo, y nosotros analizaremos con el ministro de Salud y con la gente de salud la viabilidad de esto. Y también voy a consultar a los epidemiólogos, a los que consulté hoy a la tarde. Y iremos viendo poco a poco de ver dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena. Eso va a ocurrir a partir del decreto de necesidad y urgencia que estamos firmando mañana. La decisión ya está tomada, mañana va a estar publicado el decreto de necesidad y urgencia. Va a haber además una decisión administrativa del jefe de gabinete, que es la autoridad que puede flexibilizar, palabra que detesto, pero vamos a usarla así, que puede administrar la cuarentena, así lo dije mejor, ¿no? Administrar la cuarentena. ¿Cuál es el modo? Bueno, hay algunas actividades que vamos a permitir. Por ejemplo, porque nos lo ha planteado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también en muchos municipios. Necesitamos que estén habilitados los talleres de autos para reparar los vehículos de todos los autos, patrulleros, ambulancias, que están utilizados por aquellos que están exceptuados para cumplir tareas. Lo mismo vamos a permitir con las gomerías. Vamos a permitir la producción de neumáticos y la apertura para arreglar los neumáticos que haya que arreglar. Estamos analizando permitir la salida de personas discapacitadas acompañadas
por una persona de su cercanía, solo dentro de los límites próximos a su domicilio. Es el solo efecto de lograr un tiempo de dispersión a alguien que el encierro lo complica. Y es muy entendible. Esto incluye también a las personas autistas, que fue un reclamo muy constante en todo este tiempo. El resto vamos a esperar qué nos dicen los gobernadores. ¿De acuerdo? Y a partir de allí vamos a ir resolviendo. Cada gobernador que venga con una propuesta, nosotros le vamos a proponer que, además de la propuesta, nos traiga un protocolo de acción de cómo se va a administrar esa cuarentena abierta, y las autoridades municipales y provinciales serán las que se comprometan a hacer cumplir ese protocolo, que lo van a traer y lo van a analizar las autoridades de salud. ¿De acuerdo? Yo creo que ahora entramos en una segunda instancia de este tiempo, que vuelvo a repetirles, es una pelea difícil. Seguimos peleando contra un enemigo invisible que se mete en nuestros cuerpos, que no sabemos quién de nosotros lo lleva, que no sabemos quién de nosotros contagia. Por lo tanto, debemos preservarnos. Y la única forma que tenemos para preservarnos es estando en nuestras casas. Y yo les pido que, así como hicieron hasta ahora, sigan haciendo lo mismo. Quédense en sus casas. Eso es lo que está permitiendo estos primeros resultados. Que quiero aclarar, son solo primeros resultados. Estamos muy lejos de haber llegado a la meta. Por eso quiero marcar lo importante de que es que sigamos cumpliendo la cuarentena. Lo importante que es que nadie se vuelva displicente frente a estos datos, porque estos datos pueden cambiar enseguida. Y como nosotros vamos a administrar la apertura de esta cuarentena, yo quiero proponerles a todos hacer un pacto. Por ejemplo, muchos gobernadores me han planteado la posibilidad de que la gente pueda hacer actividad física saliendo de sus casas. Aquellos a los que les gusta correr, a los que les gusta salir. Bueno, yo creo que eso, hoy lo consulté con los epidemiólogos, lo podemos hacer si es que administramos las salidas. Es decir, nos damos un tiempo de salida y nos damos una cercanía dentro de la casa. Salir a correr dentro de las 5 cuadras a redonda de la casa, para poner un ejemplo que se me ocurre en este momento. Diferenciar, salir, que un día salgan los que el documento termina en 0, que el otro día salga el que el documento termina en 1. Lo que hace falta ahí es tomar un compromiso todos, que es cumplir con esto. Porque en cuanto veamos que esto no se cumple, vamos a estar obligados a volver para atrás. Y lo que no quiero es volver para atrás. Yo quiero que cada paso que demos de aquí en adelante sea un acuerdo social. Que todos estemos de acuerdo en asumir la cuota de responsabilidad que tenemos de hacer lo que la autoridad sanitaria recomienda. ¿De acuerdo? A partir del día lunes, me río porque me olvidaba lo más importante para muchos argentinos. A partir del día lunes los bancos van a funcionar. Y van a funcionar con un protocolo también de atención al público. La gente va a tener que pedir turnos, se le va a dar el turno, va a ser un caso parecido a los supermercados, van a tener que respetar el horario del turno, no dejar aglomerar gente dentro de los locales y tomar distancia, si es que por algún turno se demora, tomar distancia social. El distanciamiento social en las calles es central, central. Así como le doy las gracias a todos los que han respetado la cuarentena, le doy las gracias a todos los que han cumplido sus funciones porque fueron exceptuados de la cuarentena. A los trabajadores del comercio, de los supermercados, de los que venden alimentos, de los que la producen, los alimentos. Quiero agradecerle a los encargados de edificios, porque además
entramos en una instancia donde hemos hecho una serie de recomendaciones a todas las provincias para que respeten los mayores adultos las cuarentenas. Los mayores adultos, para que todos entendamos, son los que más riesgo corren. Esto es muy importante que lo entendamos. La mortalidad en menores de 50 años, la mortalidad total en el mundo, es del 1%. Y tal vez los que tienen menos de 50 años se relajen y dicen, yo no voy a ser justamente el 1%, pero tal vez sea el portador de la infección y termine matando a alguien de más de 65 años, porque la mortalidad en los mayores de 65 años es del 80%. Entonces, para esos adultos, nosotros hemos fijado un protocolo, que no es un protocolo, es una serie de recomendaciones para que cada provincia y cada municipio lo adecue a su realidad. Pero la recomendación es buscar el mayor aislamiento de los mayores adultos. ¿Y por qué me vino a la memoria esto cuando nombré a los encargados de los edificios? Porque en la ciudad de Buenos Aires los encargados de los edificios están asumiendo la responsabilidad de ayudar a los mayores adultos que viven solos a hacer sus trámites para que no salgan a la calle. Y hay un montón de voluntarios que ya se han inscrito en el PAMI, que ya se han inscrito en universidades, con el mismo propósito. Cuidar a nuestros mayores es garantizar muchas vidas. Quiero agradecerle a los que recolectan basura, que son importantísimos en este momento. Quiero agradecerles a todos los que trabajan en seguridad. Quiero agradecerle a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras. Quiero agradecerles a todos los que se pusieron al hombro este problema para que dentro del formidable cambio de vida que estamos viviendo nos permiten llevar nuestras vidas del modo más tranquilo posible. ¿De acuerdo? Así que yo diría que tenemos que empezar esta etapa con alegría, porque estuvo visto que el esfuerzo tuvo sentido. Y esto no es resultado de un gobierno, es el resultado de una sociedad que entendió. Y yo celebro ver el alto nivel de adhesión social que tiene la continuidad de la cuarentena. Y esto es un logro nuestro como sociedad. Y tenemos que seguir trabajando igual. Así que les pido que no nos relajemos, creyendo que las cosas ya están, que sigamos con mucha atención porque no sabemos dónde está el enemigo, y que si seguimos haciendo las cosas bien, siguiendo el teorema de Gorosito, es muy posible que las cosas terminen saliendo bien. ¿De acuerdo? Claro, acá el apuntador de la derecha Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. Entiendan que estamos en un escenario dinámico. Entiendan que la salida de la cuarentena depende mucho de lo que cada uno de nosotros hace. Por eso quiero que todos seamos corresponsables de la salida de la cuarentena. La mejor forma de salir de la cuarentena es cumplir estrictamente la cuarentena.